Esta diapositiva ilustra la relación entre el nivel de daño económico y el umbral de acción o umbral económico. En este caso, en las tres imágenes, está calculado un umbral de acción de tipo objetivo de los que llamamos fijos, es decir, como un porcentaje del nivel de daño económico. Esto ilustra bien de que si bien hablamos de un umbral de acción fijo, no es que sea fijo la densidad, una única densidad, sino que acompaña las variaciones del nivel de daño económico en un porcentaje fijo. Entonces podemos ver a la izquierda cómo el nivel de daño económico es más alto cuando el rendimiento esperado es bajo y disminuye cuando el rendimiento esperado es alto. En estos casos, el umbral de acción graficado en rojo, podemos ver que también acompaña esa variación. En la imagen de la derecha, lo que se puede ver es que se ha calculado un nivel de daño económico apropiado para distintas etapas fenológicas del cultivo. Y en rojo, el umbral de acción acompaña como un porcentaje fijo de ese nivel de daño económico a las distintas etapas fenológicas del cultivo. A manera de ejemplo, si en la primera situación de esta filmina, en la izquierda arriba a la izquierda, para Rachiplusia nu en soja, en R5, tomáramos un umbral de tipo subjetivo, supongamos, de 20 larvas por metro de surco, podríamos ver que en situaciones de bajo rendimiento del cultivo estaríamos controlando por debajo del umbral de acción. En situaciones de alto rendimiento del cultivo estaríamos controlando tarde, cuando la plaga ya está cerca o alcanzó un nivel de daño económico. Esto pone de manifiesto la importancia de calcular el nivel de daño económico para las distintas situaciones en que crece el cultivo y derivar de ellos un umbral de acción apropiado. Entre las principales limitaciones del concepto de nivel de daño económico, podemos decir que no se conocen aún la función de daño para muchas plagas. Por lo tanto, para muchas de las plagas no se pueden o no están calculados ni los niveles de daño económico ni los umbrales de acción para su manejo. Calcularlas implica trabajo de investigación, tiempo, esfuerzo, inversión, etc. Otras limitaciones, como dijimos, hay veces en que no tiene sentido el uso de umbrales de acción. Por ejemplo, cuando se controlan insectos vectores de enfermedades, la sola presencia del insecto vector puede ser suficiente para justificar un control. Por último, una de las principales limitaciones, que es una limitación también de la actividad agrícola que realizamos, es la dificultad de incorporar los costos ambientales de la actividad de manejo de plagas en el cálculo del nivel de daño económico. Cuando nos referimos a los costos ambientales, hablamos de ponerle un precio a la contaminación que realiza un producto químico, por ejemplo, contaminación de napas freáticas, daño a los operarios que se registran a través de enfermedades, ya sean crónicas o intoxicaciones agudas, muerte de organismos no blancos del control, por ejemplo, de los enemigos naturales, o muerte de aves, de peces, etc. Todos estos problemas que estamos enumerando, obviamente, tienen un impacto económico, aunque es muy difícil de cuantificar, de ponerle un precio. Y por lo tanto, en general, no son incorporados en el cálculo del nivel de daño económico y terminan pasando como un efecto colateral, es decir, un costo oculto que no lo asume el productor ni tampoco lo asumen las corporaciones relacionadas con la agricultura, sino que lo termina absorbiendo ese costo la sociedad en su conjunto. Otra aplicación importante de las reglas de nivel de daño económico es que ellas nos permiten caracterizar el estatus
de un insecto plaga, es decir, clasificarlas de acuerdo a la importancia de esa plaga en un determinado cultivo. Para esto es necesario tener en claro el concepto de posición general de equilibrio. La misma representa el promedio de las oscilaciones de la densidad de población de un insecto en un cultivo a lo largo del tiempo. Y cuando decimos tiempo no se refiere a una campaña en particular, sino que se refiere a varios años, es decir, a muchas campañas. La relación entre esta posición general de equilibrio y el umbral de acción es la que nos permite clasificar a las plagas en 4 grupos principales: plagas subeconómicas, plagas secundarias u ocasionales, plagas perennes y plagas severas. Ya vamos a ir viendo ejemplos de cada una de ellas. Es de destacar acá que esta relación es válida para una determinada especie de insecto en un determinado cultivo y que esta relación no se puede trasladar a otro cultivo para una determinada plaga. Por tal motivo, cuando damos ejemplos o cuando clasificamos a las plagas en estas categorías, siempre tenemos que hablar de la especie de insecto involucrada y el cultivo involucrado. Nunca podemos decir que una plaga es primaria o es secundaria o es subeconómica por sí. Esa clasificación depende también del cultivo que se trate. A su vez, como veremos más adelante algunos ejemplos, esto no es estático en el tiempo. Una plaga que hoy en día puede ser secundaria u ocasional, quizás de acá a 10 años pase a ser perenne o severa, y puede darse el caso inverso, plagas perennes que se transforman en ocasionales por cambios ya sea en el clima o ya sea en las prácticas culturales que se hacen en determinados cultivos. En las plagas subeconómicas, la posición general de equilibrio oscila muy por debajo del umbral de acción. Entonces, no alcanzando dicho umbral ni aún en los periodos de crecimiento poblacional. Por este motivo, estos insectos, a pesar de ser fitófagos, no producen pérdidas en los cultivos. Tampoco podríamos considerarlos verdaderas plagas, sino más bien son potencialmente perjudiciales. Hay numerosos ejemplos de plagas subeconómicas. En maíz podemos nombrar, por ejemplo, Rhopalosiphum maidis, el pulgón del maíz, también al Lactylus atromaculatus, el maíz, que es el 7 de oro. En el cultivo de soja podemos nombrar a Lagria villosa, que es un pequeño coleóptero que hace defoliación en las hojas, pero sus poblaciones nunca alcanzan a producir un daño económico. Otra situación es cuando la posición general de equilibrio también está muy por debajo del umbral de acción, pero ocasionalmente, esto es en algunas campañas, no en todas, o bien en algunos lugares puntualmente, la población de estos insectos crece hasta alcanzar el umbral de acción. Este es el caso de los que denominamos plagas ocasionales o secundarias. También tenemos numerosos ejemplos. En la mayoría de los cultivos hay plagas secundarias u ocasionales. Acá en la diapositiva podemos ver a la derecha abajo el 7 de oro, el Lactylus atromaculatus, en el cultivo de sorgo. Acá vemos como una misma especie de insecto, en el caso de sorgo es una plaga secundaria, mientras que en el caso de maíz la consideramos más bien una plaga subeconómica. Otros ejemplos de plagas secundarias es el caso de los ácaros, por ejemplo Tetranicus urtice en el cultivo de soja, se lo considera una plaga secundaria que solo en determinadas campañas, debido a factores climáticos que le sean extremadamente favorables, produce picos que causan pérdidas económicas. Los gusanos blancos, complejo de gusano de suelo, también son considerados plagas secundarias, tanto en cultivo de trigo como en cultivo de maíz, como girasol y soja. Las orugas cortadoras es otro
grupo de insectos que se los considera plagas secundarias, si bien cuando están presentes hacen mucho daño, pero no están presentes en todas las campañas. En las plagas perennes, la posición general de equilibrio está por debajo del umbral de acción, pero está muy cercana. Por lo tanto, en sus oscilaciones, con frecuencia las poblaciones alcanzan el umbral de acción y es necesario alguna medida de manejo. Estas frecuencias normalmente en la mayoría de las campañas. La ocurrencia de plagas perennes puede ser debido a que la plaga tiene elevada población y por lo tanto alcanza con frecuencia umbrales de acción, o bien puede ser que el cultivo a proteger tiene un valor económico muy alto, por lo tanto el nivel de daño económico y su respectivo umbral son bajos, haciendo que las plagas alcancen el umbral de acción con frecuencia. O puede darse una combinación de estas dos situaciones. Ejemplos de plagas perennes en el cultivo de soja son la oruga medidora, Rachiplusia añu, y la oruga de las leguminosas, Anticarsia gematalis. En el mismo cultivo de soja podemos destacar el complejo de chinche, principalmente con dos especies que con frecuencia alcanzan el umbral de acción, que son Piezodoro gildini y Nesara viridula. En el cultivo de maíz hay varios lepidópteros que pueden llegar a considerarse plagas perennes. Principalmente en la actualidad es Podoptera frugiperra, la oruga cogollera. El caso particular del barrenador del tallo de Atrea sacaralis, cuya imagen está a la izquierda de la diapositiva, arriba de las chinches, es un buen ejemplo de cómo una plaga puede ir cambiando de estatus a lo largo del tiempo según las prácticas de manejo de los cultivos. Diatrea sacaralis era considerada hace 10 años atrás la principal plaga del maíz, o sea, una plaga perenne. Hoy en día, en base al uso de los maíces BT durante un par de décadas en nuestro país, su estatus de plaga está cambiando hacia el estatus de plaga secundaria u ocasional. Este tema seguramente lo van a discutir en más detalle en los trabajos prácticos. La cuarta categoría, la de las plagas severas, en este caso, cuando llega el periodo susceptible del cultivo al ataque de esa plaga, la misma se encuentra a densidades poblacionales por encima del nivel de daño económico, es decir, su posición de equilibrio durante el periodo susceptible está siempre causando pérdidas económicas. Este tipo de plagas sucede principalmente en bosques frutales, donde hay ambientes estables que le permiten a la población de insectos alcanzar posiciones de equilibrio elevadas. Ejemplo de plagas severas puede ser Cydia pomonella en el cultivo de manzano o Cydia molesta en el cultivo de duraznero. El interés de clasificar a las plagas en estos 4 grupos no es simplemente conocer la categoría de una plaga, sino que nos permite delinear las estrategias para construir un plan de manejo integrado de plagas de acuerdo al estatus que la misma tenga en cada cultivo. Este tema lo vamos a retomar en el teórico número 4, cuando veamos manejo integrado de plagas. Con esto vamos a dar por terminada la clase de nivel de daño económico. No sin antes decirle que por favor vean el PowerPoint y lean la lectura que les preparé sobre técnicas experimentales para determinar la respuesta del cultivo al daño ocasionado por los insectos.